Hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro taller de los jueves. Estamos desarrollando los profetas de Israel. Ahora revisando, encontré que este tema lo empezamos a trabajar el 1 de junio. O sea, junio, julio, agosto. Estamos en el cuarto mes desarrollando los profetas de Israel. Miren cómo toma tiempo. El día de hoy pensé, y se me ocurrió recién hoy día, antes de continuar agregando más y más profetas, hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que va a ser justo y necesario para ayudarnos a fijar ideas y a no confundir, porque si no es como que se mete todo en la licuadora y después anda, separa la papaya del plátano y del jugo de naranja, ya todo se mezcló, ¿no? Entonces, hacer un pequeño alto, recorrer nuestros pasos y fijar algunas ideas. Pero bueno, antes de comenzar nuestra sesión, como acostumbramos, hagamos una oración inicial. Si ha ofrecido nuestra hermana Marcela, adelante. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos por los jóvenes que han escuchado ese sígueme y se han levantado para seguirte. Santifica a nuestros sacerdotes. Amadísimo Jesús, gracias por tu palabra que nos anima a seguirte, tal como lo hizo San Mateo, que lo dejó todo y se lanzó a un mundo desconocido donde su única certeza eras tú. Y tú, como buen pastor, lo formaste para ser tu apóstol, para que nos legara tu grandeza y tu poder en su evangelio. Concédenos por su intercesión saber seguirte y ser fieles a tu llamado. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Marcela. Uh-huh. Hermanos, entonces, muy buenas noches y a nuestro tema. Decíamos, vamos a hacer un repaso de los profetas que hemos ido viendo hasta el jueves pasado, para que no se nos mezcle más, porque como vamos a ver, estamos a la mitad del camino con los profetas. En primer lugar, comparto una diapositiva de ese 1 de junio, en que comenzamos con el tema profetas. Y les planteaba algunas preguntas. Miren, ahí están las preguntas y no sé si ya a esas alturas podemos sentirnos más cómodos con ellas. ¿Qué es y qué no es un profeta? ¿Qué papel juegan en el pueblo de Israel? ¿Qué profetas tenemos en la Biblia? Hermana, por favor, ya. Hermana, ¿qué profetas tenemos en la Biblia? La cuarta pregunta, ¿vivieron todos en la misma época? ¿Todos los profetas escribieron libros? ¿Se les puede clasificar de alguna manera? ¿Quién fue el primer profeta? ¿Quién fue el último profeta? ¿Por qué son importantes para nosotros? Miren, algunas preguntas y pueden haber más. Algunas preguntas que yo les decía como un pequeño y tranquilo desafío, ¿no? Empezamos nuestro curso de profetas y pocos tenían respuestas a varias de estas preguntas. En la medida en que avancemos, debería ser más y más fácil contestarlas. Luego compartimos este cuadro esquemático, que también les he pasado para que lo tengan. El que desee que lo imprima, porque ayuda un montón. Están todos los profetas, tanto los que escriben como los que no, y agrupados en tres y en función de una línea de tiempo. Por un lado, los profetas que viven en la etapa que conocemos como preexilio. Por otro lado, la etapa del exilio. Y finalmente los profetas que viven en la etapa del
post-exilio. Yo creo que ya sería ocioso repetir a qué nos referimos con preexilio, con exilio y con post-exilio. Igual estoy para ustedes si es que tienen alguna duda. Interesante leer cada columna. En los preexílicos tenemos más. Y ustedes pueden ir chequeando de cuál ya hemos hablado y de cuál no. De Natán hemos dicho poco, casi nada, ¿no? ¿Alguien se acuerda, un poco por cultura bíblica, quién fue Natán? En primer lugar, Natán no escribe nada. Por lo menos no nos quedó una sola letra de Natán. ¿Cómo sabemos de él? Por el libro de Reyes. ¿En qué época vive Natán? En la época del rey David. ¿No? Natán era muy cercano al rey David. Y Natán, a raíz del pecado, tremendo pecado de David, ¿cuál es el gran, tremendo pecado? Deshacerse del marido de Betsabé para quedarse con ella. ¿No? Ese tremendo pecado, Natán se lo hace ver a David y le dice de parte del Señor nuestro Dios, tal, tal, tal y tal, ¿no? Bien dicho. Y David en un gran arrepentimiento, incluso hay un salmo de David, un salmo de arrepentimiento. Natán es este profeta, ¿no? Que le habla a David y le hace saber que Dios está tan, tan, tan molesto con su pecado. Y no era cualquier pecado, ¿no? Por quedarse con Betsabé, de alguna manera manda a matar a su marido, porque lo manda al frente de combate y lo pone en primera fila para que caiga primero. Luego tenemos a Elías. De Elías hemos hablado. Elías no escribe nada, pero de él sabemos por el libro de Reyes. Luego, Eliseo. Eliseo no escribe nada y vamos a hablar un poquito de él. Luego está Amós, a quien ya vimos, Oseas, que ya vimos, Isaías, que ya vimos, Jeremías, que vimos, luego Sofonías, Nahum y Habacuc, que no hemos visto aún. En los exílicos, en los del tiempo del exilio babilónico, tenemos a Ezequiel, a quien ya vimos, a Abdías, a quien ya vimos, y el segundo Isaías, Deutero Isaías, que ya vimos. En los post-exílicos tenemos a quien llamamos el Trito Isaías o tercer Isaías, ya lo vimos, Ageo, nos falta, Zacarías nos falta, Jonás nos falta, Malaquías nos falta y Joel ya lo vimos. Como ven entonces, esta tablita que les pasé para que la tengan a la mano, por un lado tenemos a los profetas todos, pero agrupados de acuerdo al momento que les toca vivir. Y el momento que les toca vivir marca bastante de su propio mensaje. ¿No? Debe ayudarnos para cuando revisamos, repasamos, tener esa tablita a la mano. De repente, esa hoja que han impreso la doblan en dos y la ponen en su Biblia y por ahí la vuelven a abrir, que se acostumbren a verla, ¿no? Bueno, en este repaso, hermanos, empecemos con Elías, que decíamos que vive en el siglo IX en el reino del norte. Ya Israel se había partido en dos, el norte y el sur. Y Elías desarrolla su actividad en el reino del norte, siglo IX antes de Cristo. Decimos de Elías que es un profeta itinerante, o sea, no tiene una localización fija.
se para moviendo. Elías no se vincula con un santuario. Aparece y desaparece de forma imprevista. Elías se alza como un campeón de Dios, del Dios verdadero, y logra en la cumbre del Monte Carmelo una brillante victoria sobre los profetas de Baal. ¿No? Ahí, recuerden que lo hemos leído, narrado en el libro de Reyes. Está, para el que quiera volver a revisarlo, al final del primer libro de Reyes. Elías tiene un fin misterioso que envuelve a su figura en un poco de misterio y que la tradición judía se ha encargado de agrandar. En la última línea les anoto dónde encuentran que se habla de Elías: el primer libro de Reyes, capítulo 17, el 18 y buena parte del 19, y el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Ok, ese es Elías. No escribe nada, pero es muy importante. Y tan importante que cuando en el Nuevo Testamento, recuerdan, se presenta la transfiguración de Jesús. A su lado están Moisés y Elías, nada menos que Elías. Por favor, cualquier intervención, me avisan. Luego viene Eliseo. No habíamos hablado de Eliseo, corrijo ahora. Eliseo no escribe nada tampoco. Eliseo es discípulo y continuador de Elías. En la última línea está donde aparece Eliseo, que no escribe nada, pero hablan de él en el segundo libro de Reyes en varios momentos. Decimos de Eliseo, de este discípulo de Elías, que al contrario de su maestro, que era solitario, Eliseo sí se relaciona mucho con la vida de su tiempo. Dirige movimientos políticos, cambiando dinastías, y hay varios casos. Eliseo se especializa en milagros de agua. Elías, habíamos visto, hace milagros de fuego. Eliseo con el agua. El agua de Jericó, los niños de Betel, la viuda, el tsunamita, la olla, la multiplicación de los panes, la curación de Naamán, el hacha perdida en el Jordán, la resurrección de un muerto al entrar en contacto con el cadáver de Eliseo. Miren. Entonces, Eliseo, junto con Elías, su maestro. Cuando Elías es recogido por el carro de fuego, que lo lleva al cielo, le deja su manto, en señal de que continúa su misión, y le deja su espíritu a Eliseo. Luego vimos a Isaías, y aquí deben ya tener mucho más claro. Decíamos de Isaías que es el primero de los profetas mayores de Israel. Y pongo mayores entre comillas, ¿por qué? Porque hay profetas mayores y profetas menores, y decíamos, no porque sean más o menos importantes, sino por la extensión de sus textos. Y Isaías es el que escribe más. Su libro tiene 66 capítulos. A este Isaías, durante siglos se le atribuyó toda esta obra de 66 capítulos. Pero hoy entendemos que esta está dividida en 3 partes, ¿no? Del capítulo 1 al 39 corresponde a un primer Isaías, del 40 al 55, un segundo Isaías, y del 56 al 66, un tercer Isaías. Relacionándolo con la diapositiva anterior del esquema, el capítulo 1, 39, tenemos al Isaías del pre-exilio. Del 40 al 55, el Isaías del exilio. Y del 56 al 66, el Isaías del post-exilio. ¿No? Y entonces les anoto en esa diapositiva 3 ideas eje. Sobre el primero, el segundo y tercer Isaías.
¿Alguien que me pueda ayudar, porfa? El primer Isaías. Para leer, Manuel, Sí, por favor. el primer Isaías nos transmite la angustia de la amenaza expansionista del imperio asirio. Entiende que la injusticia contra el pobre y el oprimido es una ofensa contra el Santo de Israel. Trata de avivar la vacilante fe del pueblo y ve en el potencial invasor la acción correctiva del Señor. Ahí está bien, gracias Marcela. Ese es el primer Isaías, ¿recuerdan? ¿No? Entonces él ve en la injusticia que se comete contra el pobre y el oprimido, contra el marginado, ve una ofensa contra Dios, que le llama el Santo de Israel. Y añadimos, el primer Isaías trata de avivar la fe del pueblo, que está bien tibiona. ¿Y qué más nos dice Isaías? Nos dice que el invasor extranjero actúa con la gracia de Dios. El Señor le da el visto bueno. ¿Por qué? Porque el invasor está actuando como corrector. Esa idea la transmite Isaías muy claramente y le dice al gobernante y le dice al pueblo, no se opongan, no se resistan. Esta acción, esta invasión, el Señor la ha mandado para corregirnos, no para destruirnos, para corregirnos. Pero igual no le hacen caso, ¿no? Luego el segundo Isaías. Decimos el segundo Isaías inyecta esperanza entre los desterrados en Babilonia durante el ascenso del rey Ciro. Entonces, ese es un Isaías que es otra persona, ya no puede ser el mismo porque nadie vive tantos años. Desde este momento al anterior han pasado como 150 años. Ese segundo Isaías es un discípulo de Isaías que toma su nombre y sigue su libro. Capítulos, decíamos, del 40 al 55. Y en esta parte, el segundo Isaías, el Deutero Isaías, infunde mucho optimismo, mucha esperanza, que es necesaria porque el pueblo, arrancado de su maceta, arrancado de su terruño, destruida su ciudad y su templo, se siente tan mal, tan perdido. Entonces aparece, según Isaías, como un profeta de la esperanza. Y luego tenemos al tercer Isaías, que corresponde al periodo post-exílico. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Yo puedo? Claro. Bien. Isaías es el primero de los profetas No, mayores. no, Cuchi, ¿No? la última viñeta estamos. No, tienen que ir siguiéndome, si Perdón. no estamos perdidos en el espacio. Sí, El tercer Isaías, perdón. Sí, el tercer Isaías enfrenta una situación también particular. Al volver del destierro, el pueblo se desencanta y desilusiona al ver que no se cumplen las maravillosas promesas del segundo Isaías. El autor lucha por mantener viva la esperanza. ajá, gracias, Cuchi. Entonces tenemos el tercer Isaías en esta situación particular. Ya es el momento del post-exilio, el pueblo vuelve del destierro, pero se desilusiona, se desencanta, por una razón muy clara. O sea, después del sufrimiento por el que han pasado, ven que las promesas no se cumplen, ¿no? Entonces viene la desilusión, viene el desencanto. Y el tercer Isaías también lucha por cómo notamos mantener viva la esperanza del pueblo. ¿Ok? Entonces, este es Isaías y recuerden que lo hemos estudiado con bastante detalle, varias profecías de Isaías
varias que tienen vida en el Nuevo Testamento, ¿no? La doncella dará a luz un niño que le pondrán por nombre Emanuel, por ejemplo. En el segundo Isaías tenemos el canto del siervo. Y uno de los cantos del siervo prácticamente nos presenta a Jesús en su pasión y le da significado a la pasión. En fin, ¿no? Hemos visto bastante de Isaías y solamente lo quiero puntualizar para no perdernos. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar? Me avisa, porfa. Luego vimos a Jeremías. Jeremías decimos algunas cosas. ¿Quién puede leer la primera viñeta? El libro releído y meditado. Yo leo. El libro releído y meditado asiduamente permitió al pueblo desterrado en Babilonia superar la tremenda crisis del exilio, al encontrar en los oráculos de Jeremías el relato anticipado del asedio y de la caída de Jerusalén. Los exiliados comprendieron que ese era un signo de la justicia del Señor y no una victoria de los dioses de Babilonia sobre el Dios de Israel. Gracias, Juanina. ¿No? Entonces, nos habla esta primera viñeta del pueblo desterrado en la tremenda crisis que significó el exilio. Ya hemos hablado bastante de eso. Y entonces el pueblo encuentra en los oráculos de Jeremías el relato anticipado del asedio y la caída de Jerusalén. Los exilados que retornan comprenden que ese era un signo de la justicia y no una victoria de los dioses de Babilonia sobre el Dios de Israel. Porque así empezaron a verlo, ¿no? O sea, ellos tienen un Dios, nosotros tenemos el nuestro, y parece que el Dios de ellos es más fuerte, por eso nos han ganado. Jeremías hace tanto esfuerzo por decir no. No es la victoria de esos dioses en minúscula contra el Dios en mayúscula, contra el Dios de Israel, contra Yahvé. No, no es la victoria. El Señor está corrigiendo mucho en la línea de Isaías. La segunda viñeta, ¿quién nos ayuda? ¿Puedo? Claro. En el momento en que se veían privados de las instituciones religiosas y políticas que constituían los soportes materiales de la fe, Jeremías continuaba enseñándoles más con su vida que con sus palabras que lo esencial de la religión no es el culto exterior, sino la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Mientras padecían el aparente silencio del Señor en una tierra extranjera, promesa de una nueva alianza, 31, 31, 34, los alentaba a seguir esperando en Él. Bien, gracias, Marisol. Entonces, Jeremías nos dice, esa segunda viñeta enseña más con su vida que con sus palabras. Una coherencia total. Y la tercera viñeta, el aparente fracaso de Jeremías. El aparente fracaso de Jeremías, como el de Jesús en la cruz, fue el camino elegido por Dios para hacer surgir la vida de la muerte. La tradición cristiana ha visto en Jeremías la imagen más acabada del servicio sufriente. Del siervo. La Perdón, imagen más del acabada siervo del siervo sufriente. sufriente. Hermanos, hemos leído del siervo sufriente hasta 4 cantos. No se me confunda. ¿No? El siervo sufriente. Entonces, la iglesia naciente, la iglesia cristiana, va a ver en Jeremías la imagen más acabada del siervo sufriente, aunque también, y con todo derecho, podemos verlo como profecía del propio Jesús. ¿Ok?
Entonces, hasta ahorita tenemos en el repaso a Elías, presentamos a Eliseo, su discípulo, a Isaías, primero, segundo y tercero, a Jeremías, y hasta ahorita vamos viendo en qué momento le toca vivir a cada uno, ¿no? Sobre todo si es preexílico, exílico o posexílico, porque cada momento es diferente. A ver, continuamos. Y tenemos a Ezequiel. ¿Quién me ayuda a leer? Ezequiel fue un sacerdote, pero ante todo un profeta. Su función fue la de dar el grito de alerta ante la inminencia del peligro. Continúa, Mari Carmen, por favor, hasta el final. Las visiones de Ezequiel son el punto de partida de casi todas las imágenes con que el Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, cuyo templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Los grandes temas de Ezequiel han encontrado un profundo eco en el Nuevo Testamento, sobre todo en Juan. En el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan. Jesús como morada definitiva de Dios entre los hombres. Jesús como el buen pastor que congrega a su pueblo. Jesús que hace renacer por el agua y el espíritu y da la vida. Gracias, Mari Carmen. No, estamos entonces Ezequiel. El tercer profeta mayor, porque teníamos a Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel. Ezequiel es este muchacho que se formaba para ser sacerdote, todavía no lo era cuando le pesque el destierro babilonio, porque no tenía 30 años, ¿no? Entonces sabemos que en aquella época quien se preparaba para sacerdote tenía una formación rigurosa, pero tenía que cumplir 30 años de edad. Miren. Y Ezequiel es deportado antes de los 30. Entonces llega y él cumple 30 años en Babilonia. Pero más que sacerdote, es un profeta. Y da el grito de alerta ante la inminencia del peligro. Tiene muchas visiones apocalípticas. Y entonces sus grandes temas los va a tomar el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio según Juan, ¿no? Los que están ahí. Y de Ezequiel viene Daniel. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Puedo? Yo leo. Ah, tranquila. El Sí, libro adelante. de Daniel fue escrito. Sí, Julia. Ya. El libro de Daniel fue escrito hacia el 165 a.C., cuando el rey Antíoco IV Epifanes pretendió helenizar por la fuerza al pueblo judío, obligándolo a abandonar la ley de Moisés y a la práctica del culto pagano difundido en todo el imperio seleucida. Sí, acá un pequeño alto, Julia, para que sigas leyendo. Efectivamente, ¿no? Dice el libro de Daniel fue escrito hacia el 165 a.C. Y acá hay una circunstancia bien especial. El rey Antíoco IV Epífanes, ¿quién es? No es cualquier rey, hermanos. ¿Ah? Antíoco IV Epífanes es rey es el rey heredero del imperio griego. Ya había muerto Alejandro y a Antíoco le toca la zona de Siria. A Ptolomeo le toca la zona de Egipto. Entre Ptolomeo y Antíoco, entre Egipto y Siria, que están en los extremos, se pelean quién controla a Israel. En ese momento Antíoco ha triunfado y Antíoco controla. Y Antíoco es bravazo, así duro y malo. Eso es posterior, bastante posterior al dominio
del imperio asirio sobre Israel, es posterior al dominio del imperio babilonio sobre Israel, ¿no? Es posterior al dominio del imperio persa sobre Israel. Estamos hablando del dominio de los griegos, pero son griegos seleucidas o seleucidas. El imperio seleucida, que no es todo Grecia, porque ya había muerto Alejandro y se había partido el gran imperio de Alejandro en partes. Cada parte a cargo de uno de sus generales y cada uno forma una dinastía. Pero bueno, ese es el momento que le toca vivir a Daniel. Bastante A Daniel. bastante después de primer, segundo y tercer Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, bastante después. Ya, entonces continúa, Julia, por favor. Gracias. Daniel espera y anuncia una intervención extraordinaria del Señor, que es capaz de salvar a su pueblo incluso de la muerte. Presenta la idea de un juicio final, de un premio al inocente y castigo al culpable, la imagen de Dios como juez, la existencia de los ángeles y la providencia de Dios en el peligro. A su vez, Daniel es como Ezequiel, un visionario con toda propiedad. Este libro puede ser llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Gracias, Julia. Y si se acuerdan, lo que hemos leído varias partes, Daniel en sus visiones, no, la primera parte del libro de Daniel tiene relatos y la segunda visiones, pero que son unas visiones apocalípticas clarísimas, clara inspiración para el autor del libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Eso hemos visto de Daniel. Entonces, en el mejor ánimo de que se les quede claro, miren, hemos hablado de dos profetas que no escriben, Elías y Eliseo. Y luego hemos empezado con los que sí escriben, en orden de más largo a más corto, ¿no? Y son los 4 profetas mayores, y Isaías, que son 3, pero es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ven? Son varios, y es fácil hacerlos un enredo cerebral. Y por eso nos tomamos el tiempo y la tranquilidad para revisar. Aprovechen para comentar y para terminar de aclarar. Luego hablamos de Oseas. Oseas ya corresponde a los profetas menores. Y ya hemos repetido, son menores porque escriben menos, no porque sean menos importantes. A ver, ¿quién me ayuda a leer Oseas? Oseas desempeñó su ministerio profético en el reino de Israel. Fue contemporáneo del profeta Isaías. ¿Sigo? Sí, por favor. Oseas vivió un drama en su vida. Su esposa se prostituyó. Los nombres de sus hijos, Jezrael, no compadecida y no es mi pueblo, se refieren a la triste situación del pueblo que ha olvidado a su Señor. El profeta ama a su esposa, desea rescatarla y perdonarla. Es el primero en presentar la alianza del Señor con Israel en clave de alianza nupcial. En el Nuevo Testamento, la unión de Cristo con la Iglesia. A través de la experiencia conyugal del profeta, el libro expresa un mensaje de esperanza y un futuro feliz. La novedad en la profecía es la tenacidad del amor de Dios que inspira el amor y la conversión. Gracias, Marisol. Miren, recordamos a Oseas, ¿no? Entonces, lo que ha leído nuestra hermana Marisol está clarito y lo resume, creo que bastante bien. Sí, Augusto, adelante. Sí, tenía una consulta con respecto a Daniel. O sea que Daniel escribió por la misma época en que se tienen por escrito los libros los llamados libros deuterocanónicos, ¿no?
Y también hay tres, creo que son tres capítulos que también se tienen de Daniel en ese, que deben haber sido escritos también por esa época, pero que no son aceptados eh, en el canon hebreo, ¿no? Pues, en el canon judío, más bien dicho. Ya. Sí, pero no, sí está bien el comentario, ¿no? Pero no, no se va a confundir la gente más que ayudarlo. No, No, pero me hablamos refería si es escrito en esa misma época de los libros deuterocanónicos, ¿no? claro, Más o más, menos, más por o ahí. menos en la misma época. La época que más referencia puedes hacer es la rebelión de los macabeos, en la época de Daniel. Acaba de pasar la rebelión de los macabeos. Eso inspira mucho a Daniel. A ver, entonces Oseas, y veamos a Joel. ¿Quién nos ayuda con leer a Joel? Yo, a ver, Joel. Joel desempeñó su ministerio en Jerusalén después del regreso del exilio. El templo había sido reconstituido, pero el pueblo vivía una fe adormecida. A partir de la terrible experiencia de una plaga de langostas, Joel exhorta al pueblo a renovar la fidelidad de Israel a Dios. Compara la plaga con un ejército invasor y la lluvia y nuevas cosechas posteriores como resultado de la oración y la penitencia del pueblo. El mensaje más importante del libro contiene tres aspectos: un llamado a la penitencia, un canto épico sobre el día del Señor y el anuncio del Espíritu de Dios que renueva a su pueblo. A pesar de su brevedad, el libro tuvo notable resonancia en el Nuevo Testamento. Gracias, América. Entonces Joel lo que hace es un juego, ¿no? Él vive una época de una terrible plaga de langostas, que es como vivir un terremoto, una inundación o una gran sequía. No, las langostas que se tragan lo que encuentran. Y entonces, a partir de la experiencia que le toca vivir a él y a todo el pueblo, Joel escribe como un símil y dice, las langostas han actuado como un ejército invasor que arrasan con todo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Y lo hemos visto antes, ¿qué significa la presencia de un ejército invasor que entra y destruye la tierra de Israel? Sino la acción correctiva de Dios. Entonces, en este caso, Joel ya escribe después del regreso del exilio, no como Isaías que anuncia la invasión, como Jeremías que la sufre, pero Joel, aprovechando la experiencia durísima de la plaga de langostas, otra vez recuerda lo que significa la importancia de renovar la fidelidad a Dios, porque las langostas han actuado como un ejército invasor. Clarito, ¿no? Y la última viñeta que le dio América. El libro contiene tres aspectos fundamentales. Un llamado a la penitencia, uno. Dos, un canto épico sobre el día del Señor. Y tres, el anuncio del Espíritu de Dios que renueva a su pueblo. Miren, en el segundo, el día del Señor, alguien puede estar ya más o menos, lo he puesto en letras echaditas, itálicas. El día del Señor. Podríamos estar imaginando. ¿Por qué? Porque la gente va a esperar el día del Señor como el día de la redención, como el día maravilloso. ¿Cuándo viene el día del Señor? Dice el pueblo. ¿Cómo lo podríamos pensar hoy? ¿Cuándo nos llega el día del Señor? Pero ya Joel empieza a advertir, cuidado, ¿no? El día del Señor va a ser maravilloso para todos o para algunos no. Empieza la reflexión. Vamos a verlo más.
Ese es Joel. Luego vimos a Amós. ¿Quién me ayuda leyendo a Amós? Yo leo. La profecía de Amós son de las más antiguas de la Biblia, 766 a.C. El Señor lo envió a profetizar al reino del norte, que vivía una gran bonanza. Se enfrentó especialmente con la injusticia social y con la falsa piedad. Su mensaje deja claro que Dios no bendice los abusos de los poderosos ni tolera la miseria de los oprimidos, y que el bienestar y la prosperidad de las capas altas de la sociedad son contrarios al corazón de Dios cuando se construyen sobre la pobreza y la opresión de los más débiles. El profeta tiene la audacia de profetizar la caída de Israel en una época de holgura económica que daba una fuerte sensación de seguridad. Denuncia las ceremonias religiosas que cumplían los detalles rituales, pero que ignoraban las necesidades del prójimo. Concluye con un mensaje abierto a la esperanza. Muchas gracias, Marisol. Entonces, Amós, conocido hoy como el profeta de la justicia social. Él centra su mirada en la injusticia, en la falsa piedad. Miren, interesante, Amós nace en el reino del sur, cerca de Jerusalén, y el Señor lo manda a profetizar el reino del norte. ¿Qué pasaba en el reino del norte? Todavía no se había producido la invasión asiria. Entonces, el reino del norte vive una gran bonanza. Pero en esa gran bonanza, ¿qué sucede? Imaginémonos nosotros mismos, en la bonanza de un país o en la bonanza familiar. En cualquiera de los casos, normalmente se produce el mismo efecto. ¿Qué pasa con la persona, con la familia o con la sociedad que vive una bonanza? Se relaja. En lo último que piensan es en el Señor. Se siente tan cómodo, tan protegido, pero es una falsa protección. Empezando por la salud, que nadie es dueño de ella. En cualquier momento algo pasa y la salud, que parecía pues de acero, se debilita y ahí nos acordamos, ¿no? Dios mío, en cualquier momento alguien nos daña, nos perjudica, pero mientras tanto la bonanza crea una sensación de una falsa protección. ¿Estamos de acuerdo? Una falsa seguridad. Y entonces Amós, como vimos, denuncia a las ceremonias religiosas que cumplen con todos los ritos, pero que ignoran la necesidad del prójimo. ¿Qué tal mensaje, hermanos? Miren, hablamos del siglo VIII antes de Cristo, estamos en el siglo XXI después de Cristo. 21 y 8, 29 siglos, casi. Casi 29 siglos desde Amós a nosotros. Y su mensaje sigue siendo absolutamente vigente, estaremos de acuerdo. A ver, vamos a dejar esto para el comentario que englobe, pero tengámoslo presente. Luego vimos a Abdías. El breve Abdías. Su libro, entre comillas, es de una página, imagínense. Y decimos un solo capítulo. ¿Quién puede leerlo? Abdías. Abdías vive en Jerusalén durante el
sitio por el Imperio Babilónico. Su libro es más breve del Antiguo Testamento. Se ocupa de la nación hermana de Edom, los Eos. Ese pueblo proviene de Esaú, el hermano mellizo mayor de Jacob. Era un pueblo hermano de Israel, pero nunca hizo elecciones. Abdías reprocha a los edomitas el haberse puesto del lado de Nabucodonosor y haberse alegrado de la caída de Judá. Elio profetizó contra Edom, acusándolo de no ayudar a sus hermanos, sino aprovecharse de su desgracia y saquearlos. Anuncia que el día del Señor será castigo para las naciones enemigas de Israel y liberación para los desterrados de Jerusalén. Gracias, Emiliano. Una pena nomás, de verdad, pero un segundito, voy a corregir, acá veo un error grave. Perdón, un segundo, ¿dónde está mi? Un segundito, ¿ah? No, mejor lo hago después, creo que vamos a lograr. Voy a malograr. ¿Qué pasa? Nabucodonosor, ahí me he equivocado claramente en escribirlo, ¿no? Entonces, Nabucodonosor. Todo el libro, entre comillas, es el librititito, esa página, ese capítulo que dedica Abdías a su labor profética tan breve, va contra los idumeos, los habitantes del pueblo de Edom, ¿no? Ya hablamos de eso el otro día, solamente quiero recordarles. Y al final, como lo vio Emiliano, lamentablemente sus señales se corta muchísimo, casi no se ha entendido, pero por favor léanlo. Todos, ¿no? Anuncia que el día del Señor será castigo para las naciones enemigas de Israel y liberación para los desterrados de Jerusalén. Entonces, acá está más claro. Ese ansiado día del Señor, que algunos tontamente lo ven como el día maravilloso para todos, no es tanto así. Porque va a ser un día de júbilo para los justos, pero para los infieles va a ser un día de castigo, ¿no? El día del Señor. Podría hacernos pensar, hermanos, en el día del juicio, perfectamente. Entonces, no es que el día del juicio todos salgamos con una estrellita en la frente, porque habrán quienes se han portado tan mal y han dado la espalda a Dios de tal manera que no es que precisamente van a salir aprobados. Y este es el mensaje de Abdías. Miren, hasta ahí hemos llegado. En esta relación están los profetas de Israel, que incluye nuestra Biblia, los profetas que escriben. ¿Estamos de acuerdo? Miren, Isaías con sus 66 capítulos, que ya vimos, y repito, son 3 Isaías, Jeremías y sus 52 capítulos, Ezequiel con 48, Daniel con 14, Oseas con 14, Joel con 4, Amós con 9 y Abdías con 1. Y nos falta la columna de la derecha. Hemos visto entonces 2, 4, 6, 8. Hemos visto a 8 profetas y nos faltan 8 más. Esto me hizo pensar esta mañana y dije, ¿seguimos con los otros 8 o hacemos un pequeño alto para hacer este recuento, esta revisión, darnos un aire como de mitad de camino, ubicarnos bien y luego continuar con el resto? Son otros 8. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De los que quedan, el más extenso es Zacarías.
que también tiene todo un mensaje apocalíptico. Zacarías se da la mano con Daniel, como los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, hasta aquí esta revisión. Quisiera que hagamos alguna reflexión, tengamos la tranquilidad y la confianza de hacerla. ¿Cuál es mi preocupación? Hermanos, ¿cuál es mi preocupación? Y repito, que se les haga un licuado en la cabeza. Miren la columna de la izquierda. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós y Abdías. Hasta ahí nomás. Esos profetas ya entraron a la licuadora y ya le dimos un minuto de batido. Sacamos el líquido que ha resultado medio espeso, lo vaciamos en un vaso y queda pues un rico jugo mixto. Pero anda, reconoce los ingredientes. Sepáralos. Si nos pasa eso en el cerebro, mancamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, hacer este ejercicio es necesario. Definitivamente todos son profetas y tienen mucho en común. Pero lo interesante es ver también qué tiene cada uno en particular. A ver, les doy la palabra, hermanos, por favor, con toda confianza. La cosa es que hablen uno por uno, todos a la vez, no nos entendemos bien. Manuel Pablo, una preguntita. Sí, Juanina. En los profetas que has mandado hoy día, en ese preexílicos, exílicos y post, no figura Daniel. Quería saber por qué. ¿Por dónde Error va mío, error mío. A ver. Es error mío, es posexílico largo. No figura, no figura. No, es largamente posexílico. Vive pero lejos, lejos después del exilio. O sea, si ustedes pueden añadirle, iría en la columna de los posexílicos y debajo de Joel, ¿no? Un puntito más y escriban Daniel, yo también lo voy a hacer. Se me ha pasado. Buena observación, Juanina. A ver, haciendo un ejercicio, regresamos a las preguntas de inicio. A ver si nos ayudan a generar dudas o comentarios. Pero veo a Cuchi. Adelante, Cuchi. Muchas gracias. Sí, justamente estaba ahora revisando de que iba a haber este repaso. Veía, ¿no? Conforme hemos visto los profetas, el papel que juega Moisés, empezando en la Biblia como uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Y también se ha obviado la figura del profeta Samuel, que también es otro de los grandes, ¿no? Que no escribe nada, no porque, como bien nos explicó profesor, está en libros, lo mencionan en libros de Reyes. Eso es lo que quería compartir. Claro, de Samuel incluso, Cuchi, hay un libro que se llama el libro de Samuel. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Antes que el de Reyes, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Y que Moisés es un profeta, además, es cierto. Porque profeta es el que habla por Dios. O mejor dicho, el Señor habla a través de él. Y definitivamente cuando Moisés
transmite al pueblo las enseñanzas del Señor, lo que vamos a llamar finalmente y de una manera muy simplista los 10 mandamientos, definitivamente está actuando como profeta. Está transmitiendo la palabra de Dios, porque no es invento de Moisés. No es Moisés que nos dice cómo vivir y cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer. Es el Señor que usa a Moisés para transmitir esa enseñanza que luego la Biblia hebrea va a recoger y nuestra Biblia cristiana como la ley en mayúscula, ¿no? Entonces tiene razón el comentario, absolutamente. Una preguntita, por favor. Sí, Emiliano. En el cuadro que presentó usted de los preexilios, exilios y proféticos, no encuentro a Miqueas. Otro error, entonces, ¿ven? Voy a revisarla. Miqueas. Sí, voy a revisarla y se los vuelvo a pasar. Miqueas era contemporáneo de Isaías, dice, ¿no? Por eso, entonces tengo que incluirlo. Muy bien observado, Emiliano, gracias. ¿Ven? Hacemos control de calidad entre todos, ¿no? Es como que ese texto está siendo revisado y va a salir una edición ¿sí? más pulida. Perfecto eso. Miqueas. Algo que no está claro. Hermano Manuel. Sí, Tito. Ya, algo que se me está confundiendo ahora. Y bueno, se está clasificando a los profetas mayores y menores, pero también de acuerdo al tiempo que vivieron, no antes, durante y después del exilio. Yo había entendido que en las revisiones que hicimos antes en cuanto al profeta Ezequiel, que anunciaba la caída de Jerusalén, el destierro a Caldea, Ezequiel está clasificado acá porque entiendo que se fue con los desterrados a Caldea, ¿no? Ezequiel. A Babilonia, sí. Y que Daniel vivió el cautiverio en Caldea, ¿no? O sea, los dos serían clasificados como exílicos. No. ¿O cómo es? No, Tito, mira. A ver, primera cosa, cuando dices Caldea, está bien dicho, pero mejor decir Babilonia directamente, para no confundirnos, ¿ya? Babilonia. Entonces, es el exilio babilónico. Esa gente es trasladada, es desterrada a Babilonia. Ezequiel es un joven desterrado a Babilonia. Y cuando llega a Babilonia, cumple la edad de ejercer su sacerdocio, pero ya está en el destierro, ya no hay templo. Y Ezequiel va a convertirse en profeta en el exilio, no es antes. No, y Daniel se presta a confusión, como vimos en la sesión que nos tocó desarrollarlo. Daniel se presta a confusión, ¿por qué? Porque Daniel se pone su traje espacial y se mete en el túnel del tiempo, con una intención de transmitir un mensaje. Entonces Daniel va a hablar en un momento como que está en el preexilio, en otro momento como que está en el exilio, pero es un juego de él para transmitir mensaje, porque él es absolutamente posexílico. Es uno de los profetas más recientes. Él vive en la época de la revuelta de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo. Mucho después del posexilio incluso. Los judíos habían regresado a Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba hace bastantes años reconstruido. Ya. O sea, es otro momento. A ver, regreso a las preguntas. A ver si los ayudan a tener dudas. ¿Quién se anima, hermanos, a ver, por favor,
con toda confianza, responder la primera pregunta: ¿qué es un profeta? A esas alturas, aunque nos falta revisar a la mitad, pero a esas alturas ya pueden ustedes tener una idea propia, breve y sencilla, en el ejercicio que trato de hacer siempre con ustedes. Ahora más tarde, mañana, tu sobrinito, tu nietito te pregunta: tío, abuelito, ¿qué es un profeta? Hermano, ¿cómo lo explicamos? En las palabras más fáciles, más sencillas y de acuerdo a lo que estamos entendiendo. Manuel Pablo. Sí, Julia. Un profeta es un hijo de Dios, un personaje que ha sido escogido por Dios, separado por Él. Desconocemos desde qué momento nos imaginamos mucho antes de haber sido creado para un determinado propósito de Dios, que es ayudar en la conversión de los pueblos de esa época, ¿no? En este caso el pueblo judío. Pero ¿Por qué dices en no este es caso? cualquier persona. Pero, ¿por qué dices en este caso y en otro caso de otro pueblo? Porque estamos hablando del exilio, del posexilio. No, pero por eso ¿no? entonces tú estarías condicionando la respuesta, pero la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es un profeta? Depende de qué pueblo, o sea, Todo. en el Sí, Imperio de los tienes Incas, razón. en el Imperio de los Incas En había ese, profetas también. sí, sí, sí. No, este es en el Antiguo Testamento. Claro, entonces son profetas de Israel, ¿no? De Israel, claro. Porque habían profetas en otras naciones, claro, pero eran más confundidos con adivinos y con cosas así. Como hasta ahora, ¿no? En provincias, en el Perú, se ve y es muy curioso, ¿no? Personas que hasta con animalitos te pasan Claro, el cuy, pasan el huevo, hacen una y otra cosa rara sí, sí. y echan agua con Inclusive en aceite esa y te dicen misma, qué te va a pasar. Todo, ¿no? Entonces, adivinos, te leen la mano, te leen la exacto. suerte. Eso no es un profeta Ah, de Israel. no lo es. Inclusive en esos, habían reyes, Nabucodonosor y todos ellos tenían sus magos, ¿no? Sus adivinos, que inclusive cuando no daban con lo que ellos querían, sus sueños, los mataban. Ha sido una etapa también cruel para ellos. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, a ver, bien, gracias, Julia. A ver, alguien más que se anime, alguien más que se anime con una respuesta, ¿no? ¿Cómo definiríamos a la pregunta de alguien que se nos acerca, sea niño en edad o niño en la fe? Y te pregunta, hermano, abuelito, tío, tía, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta de Israel? Julia ha hecho un buen acercamiento, pero a ver, ejercitémonos, ¿no? ¿Podría responder? Claro. Eh, bueno, yo considero que es una persona elegida por Dios para transmitir un mensaje necesario para la época que están viviendo, pero que al mismo tiempo, dado que es dirigido todo por Dios, va a tener una relevancia futura que en ese momento desconoce la persona, desconoce el pueblo, pero que va a tener una relevancia futura eh, predispuesta por Dios en cierto momento de la historia, ¿no? Ya, bien. Bien, gracias, Augusto. Entonces tenemos la opinión de Julia
La de Augusto, ¿alguien más? Una tercera sería valiosa. Bueno, un profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. Ellos no solo eh, dan a conocer lo que Dios le va revelando, sino también son sus acciones y con su vida misma. Todo en ellos es profecía. Eso es para mí. Claro, y eso que tú dices, Juchi, muy bien, se ve reflejado más que nada en Jeremías, ¿no? Su vida misma es profecía. A ver, y avanzamos como ejercicio. ¿Qué papel juegan la segunda, ¿no? ¿Qué papel juegan en el pueblo de Israel? ¿Quién se anima? ¿Qué papel juegan estos profetas en el pueblo? Primero, recordar la alianza ¿Ya? del pueblo de Israel con Dios. Perfecto. Segundo, denunciar las infidelidades. Y Perfecto. tercero, el anuncio del Mesías. Perfecto. Mi, Escucha, ha dicho tres cosas, ¿no? La primera, la primera es recordarles la alianza. claro, hay una alianza entre Dios y el pueblo. Y los profetas la recuerdan. Uno. Dijiste segundo, Denunciar las infidelidades. ya, denunciar infidelidades, pero también denunciar injusticias. Sí. No, aquí hay que ser bien claro porque miren, y en un profeta se ve con más énfasis un lado o el otro. Pero pensemos, y pensemos de una manera bien integral, relacionando este tema con toda nuestra formación cristiana. Recordemos a Jesús. Y Jesús nos dice en el Evangelio según Juan, un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero ya antes, en el Evangelio según Mateo, Jesús había reiterado, ante la pregunta de un ciudadano, le había reiterado que la ley se resume en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, jugando con ambos conceptos, el de Mateo y el de Juan, creo que nos da una idea muy clara de lo que significa ser cristiano para Jesús. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Factor común, ama. ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Cuál es la ley de Jesús? La ley del amor. Ama. Ahora, decimos, ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Y qué tiene que ver eso con la alianza? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué le recuerdan los profetas permanentemente en sus propias palabras al pueblo de Israel? Le recuerdan ambas cosas. Les digo, algunos profetas con más énfasis en una o en otra. Pero son los dos temas constantes. Miren qué interesante. Por ejemplo, Isaías, cuando se aferra tanto al pedido de la fidelidad en el amor a Dios. El profeta Amós, cuando se preocupa tanto y se aferra tanto al concepto de trato justo al otro, al prójimo, y apunta al amor al prójimo. Ambos conceptos están, hermanos, presentes siempre. Lo que pasa es que algunos de los profetas
va a darle más peso al uno que al otro, o viceversa, pero ambos están siempre y se dan la mano de manera mágica, maravillosa, inspiradísima con la ley de Jesús. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces, si yo cometo un pecado de infidelidad a Dios, no lo estoy amando. Si yo cometo un pecado de injusticia, no estoy amando a mi prójimo. No sé, hermanos, yo lo veo tan fácil, tan clarito. No sé si lo explico. No sé. Por favor, díganme ustedes si es que queda claro y si no están de acuerdo también, ¿no? No, no es que los profetas vengan a hablar de otra cosa. Finalmente, con el énfasis que le den a lo que le dan, hablan del amor a Dios y del amor al prójimo. Miren, resumimos todo. Ahora, si comparamos hasta ahora, vamos a seguir viendo los profetas, ¿no? Como les digo, estamos a la mitad. Pero si nosotros pensamos en los profetas y su mensaje va como un mensaje social al pueblo, ¿no? Pero luego tenemos el Evangelio y el mensaje nos viene a cada uno. Se pueden dar cuenta de esa diferencia, ¿no? El Señor Jesús nos habla a cada uno. Y hay maravillosos ejemplos. Montón. Pero de los más lindos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Y dentro del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Jesús nos habla a cada uno. El profeta le habla al grupo, al pueblo, a la sociedad. Una pequeña diferencia, pero los mensajes no son diferentes. El profeta le va a pedir al pueblo fidelidad a Dios. Y Jesús te va a pedir a ti y a mí fidelidad a Dios. El profeta le habla al pueblo de la justicia social. Y Jesús te va a pedir a ti y a mí que actuemos igual de la misma manera, siendo justos. Claro, hay años y siglos de diferencia. Hay un proceso de maduración en la fe, pero interesante ir notando estas cosas. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué profetas tenemos en la Biblia? Ya los hemos revisado y me han corregido la tablita. La cuarta, ¿vivieron todos en la misma época? Y la respuesta es un claro no. Pero tampoco es que vivieron en cualquier época. Nos damos cuenta, ¿no, hermanos? No son la misma época en detalle. Los hemos separado en preexílicos, exílicos y post-exílicos, y esto cubre un periodo como de 300 años. Pero tampoco es que hubieran profetas en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés él mismo es un profeta, pero no habían profetas en la época de Moisés, ¿no? Aparecen, o sea, el periodo profético, para que lo vaya, creo que se ve clarito, pero para ponerlo en palabras, ¿no? El periodo profético empieza con la monarquía. Empieza, como bien nos hacían acordar, con Samuel y el rey David. Samuel y el rey David. Entonces empezamos en esta época de la monarquía y continúa hasta más o menos la rebelión de los macabeos. Ahí se acaba. Entonces estamos hablando de un periodo de 800 años en que dura el movimiento profético.
antes del año 1000 y después del año 200, cifras redondas aproximadas, ya no hay profetas. Claro, excepciones hay. Por ejemplo, va a aparecer Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista tampoco escribe nada, ¿no? Pero digamos, como movimiento, ese es el periodo. Ahora, la otra pregunta dice, ¿todos los profetas escribieron libros? Y la respuesta es no. Ya hemos visto eso, ¿no? Algunos escriben, otros no. Incluso, no solamente eso, acá podría haber otra pregunta. ¿Todos los profetas dedican su vida entera a la profecía? Y la respuesta es no. Hay algunos profetas, como Isaías o Jeremías, por ejemplo, que dedican su vida entera a la actividad profética. Y hay otros que podríamos llamar profetas de un fin de semana. Miren, y no le quita. Hay profetas muy prolijos y muy escriben un montón. Hay otros que escriben muy poquito. Hemos visto a Abdías como el extremo de un solo capítulo, pero vamos a ver por ahí hay profetas de 2 capítulos, o sea, también cortitos. Y otros que no escriben nada. Y la siguiente pregunta, ¿se les puede clasificar de alguna manera? Sí, hemos presentado algunas, ¿no? Hoy día les he recordado esta, que tiene que ver con una línea de tiempo entre antes del exilio y después del exilio. Pero también hay otras formas de verlo, ¿no? La siguiente pregunta, ¿quién fue el primer profeta? Y por ahí Cuchi lo recordaba. El primer profeta se le puede considerar con todo derecho a Moisés. Con todo derecho. Pero el primer profeta que escribe, ¿quién sería? Sí. ¿Quién, perdón? Atrévanse, no pasa nada. Samuel. No, Isaías. El primer profeta que escribe es Isaías. Isaías. Claro. Ahora, ¿quién fue el último profeta? Y la respuesta está clarita, Juan el Bautista, ¿no? Pero el último profeta que escribe pareciera que es Daniel, por confirmar, ¿no? Ahí es cuestión de que revisen. Yo mismo paro revisando. Augusto, ¿quieres intervenir? Interven nomás, porque... Una consulta, Sí. pero de los profetas que no escriben también podría considerarse como los últimos a la profetisa Ana y al anciano Simeón, ¿no? Por ejemplo, en la tradición ortodoxa, a ellos los dos los consideran como los últimos 2 profetas del Antiguo Testamento, no a Juan el Bautista, sino a ellos 2. Pero bueno, como católicos también podríamos considerarlos que, Pero no son últimos, dado pues. O sea, que, la profetisa pero Ana, Juan el el anciano Bautista Simeón, mira, fallece, no, creo, pero antes, ¿no? déjame decirte, si tú No, pues ya son entras al ancianos. detalle, el anciano Simeón es un viejito que Claro, pueden se va a fallecer. morir, se va a morir cuando Jesús ha nacido. Claro. Le dice, ya me puedo morir tranquilo. Y Juan el Bautista es un muchachito que acaba de nacer. Juan el Claro, Bautista le lleva 6 meses a Jesús. Entonces, el viejito Simeón ya partió de este mundo y Juan el Bautista está en pleno ejercicio. La profetisa Ana también ya tenía su También edad. ya era mayor, claro. O sea, no está bien. Claro, claro. Que son profetas está bien que digas, ¿no? Pero que son posteriores a Juan el Bautista ni hablar. Claro, aunque Juan fue decapitado, pero claro, probablemente ya unos 10 o 15 años después de que los otros hayan muerto, ¿no? Muy probablemente. Y más. Sí. Y mira, si la vida pública de Jesús empieza a los 30 años, por no complicarnos, digamos que Juan es decapitado en el año 30. Y cuando Simeón y Ana aparecen, es en el primer año de la vida de Jesús. O sea, ahí le ha sacado una generación entera, Juan. Juan era un bebé recién nacido
cuando la profetisa Ana y Simeón eran ancianos, ¿no? Sí, pero vale, vale. Vale porque nos planteas inquietudes y nos pones moscas, ¿no? Isabel. Ahora decimos la última pregunta. ¿Por qué los profetas son tan importantes para nosotros? Eso también es ya casi obvio, ¿no? Pero sería bonito que alguien lo verbalice. Que nos llaman a la conversión. Perfecto, correcto. Ellos tienen una labor importante en su momento con el pueblo, porque hemos, en resumen, recordado, recalcan dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, si tú eres infiel, estás pecando contra Dios. Si eres injusto, estás pecando contra Dios. Entonces, estos queridos profetas son importantes en su tiempo, pero para nosotros hoy, cristianos neotestamentarios, es que nos anuncian a Jesús. Nos anuncian, como ustedes han recordado hace un rato, nos anuncian al Mesías. Anuncian incluso algo que todavía no sucede, que es el fin de los tiempos, ¿no? El triunfo final del reinado de Dios en esas visiones apocalípticas. Entonces los profetas, hermanos, fueron importantes y siguen siendo importantes. Ahora, todos tienen contribuciones, unas más marcadas que otras, ¿no? ¿Recuerdan esa frase? Misericordia quiero y no sacrificios. Por ejemplo. Tan importante, ¿no? Esta idea que tenemos tan presente de la unión sagrada de Jesús y la iglesia. Tan importante. Esto viene ¿desde cuándo? Miren, desde los profetas. Bueno, y les voy a poner un ratito la diapositiva final. Miren, esta es la relación entonces. Son los 4 mayores y los 12 menores. 16 profetas que escriben. Hemos visto la fila de la izquierda. Son 8 y nos falta la fila de la derecha, que son 8 más. En la próxima entramos a Jonás y vamos a ser más rápidos, porque son profetas más sencillos. En algún caso, como Joel mismo, a quien ya vimos, hasta podemos decir, oye, ¿de verdad es profeta? ¿No? Entonces, vale pensar y vale dudar. Eso nos permite entender mucho más. A ver, hermanos, ¿algún comentario final? Tenemos unos poquitos minutos, pero aprovechemos. Vamos yendo bien, va quedando claro. Miren, mi intención al final es ayudarlos a que ustedes entiendan lo más posible. Esa es mi intención, ese es mi interés en reunirnos, en dedicarle tiempo a esto. Y por eso es que decimos, a ver, un alto, un repaso, estamos en la mitad de los profetas. Identifiquemos a cada uno, qué tienen en común, pero también qué tienen de particular, dónde enfatiza uno o el otro. Alguna frase que rescatemos de uno o de otro. Todos los profetas nos advierten y todos nos dan esperanza, ¿no? Son cuestiones comunes. Manuel Pablo, buenas noches. Tengo una Bien. duda. Sí. El último profeta fue Juan
Bautista o fue Juan el Evangelista? No, Porque Juan Bautista tampoco escribió nada. no, pero si no escribe no importa, ¿no? Si no escribe no le hace, o sea, les digo, no porque no escriba deja de ser profeta. El más grande de los profetas de Israel es Elías. Elías, sí. Y no escribió ni una nada. letra. No Sí, escribió sí. ni una letra, ¿no? Entonces, Sí, es que tenía la duda. sí, y Jesús nos va a decir, Jesús mismo nos va a decir, de Juan el Bautista es el último profeta de el antiguo Israel, de el Antiguo Testamento. Porque también alguien ahorita salte y me dice, oye, o sea que en el Nuevo Testamento no hay profetas, y se arma la guerra, ¿no? Y la respuesta es un claro sí, sí hay. O sea, hay personas que juegan ese rol clarísimo. Un ejemplo es el propio apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a discutir que Dios no habla por Pablo? ¿No? Claramente. El Señor se le presenta, el Señor resucitado se le presenta a Pablo en esa experiencia que tiene Pablo camino de Damasco, se le revela y a partir de esa experiencia Pablo se convierte. Y se convierte además no solo en un importante seguidor de Jesús, sino en el principal impulsor de su mensaje. Entonces hay profetas en el Nuevo Testamento y después, claro. Porque sería negar la posibilidad, decir que no hay profetas sería negar la posibilidad que hayan seres humanos a través de los cuales Dios nos da mensajes. Eso sería una barbaridad, ¿no? Muchos de los santos también, ¿no? Se podrían considerar como profetas. Claro, Augusto, claro. Ahora, también hay que tener cuidado con los falsos profetas, ¿no? Eso sí. Cuidado, ojito. Bueno, hermanos, entonces miren, ha sido una sesión, acá la dejamos, bien bien de repaso, pero esa era la intención. Esa era la intención, era poder revisar con calma, con paciencia, lo que hemos visto hasta ahora. Yo les pido que sigan revisando ustedes y el próximo jueves continuamos, seguramente que más rápido, como les decía, porque los profetas van siendo más cortos, ¿no? Entonces no va a requerir tanto tiempo. Y el primero que vamos a ver empezando el próximo jueves es Jonás. Jonás, que es un relato con mensaje. Bueno, hermanos, ¿alguna palabra final? Si no, les pediría, por favor, a alguien de ustedes que se encargue de la oración final.